me maten, ¿no? Pero como que, es más, le dije a Abel una vuelta, che, ¿y si cambiamos y me voy a la plaza ahí a estar con la monada ahí, encamperado, emponchado? Qué tremendo, tremendo día, tremenda victoria, Iglesia Nueva Generación. El otro día Sofi me dice, papá, la iglesia ya está abierta. Y viste, yo me levanté todo padre de hora y le dije, nunca estuvo cerrada. Pero esa la escuché en el grupo, ¿me entendés? De ahí fue como... Hacemos una oración antes de arrancar. Así mi amigo Masi puede sentarse. Ahí donde está, cerrá tus ojos. Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque vos estás en este lugar. Espíritu Santo, oramos para que nos hables al corazón, para que hables a nuestra vida. Señor, que nos hables, que nos ministres, que tu palabra nos atraviese. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hacer una oración es como que, viste, lo entregaste todo. Como que decís, oh, ya está, estoy jugado. Busqué en tu Biblia Hechos 6. Y tremendo el tema que estamos hablando en este mes con respecto a visión, ¿no? Y pensaba y buscaba y decía, Dios, hay un reel que está buenísimo, que bueno, por ahí los más pibes como yo lo habrán visto, pero que dice, es un chabón que está en un auto, ¿viste? Y se hace el canchero con la cámara, dice, acompáñame en mi preparación para la palabra de esta noche. Y después, otra toma siguiente, está el chavo, Dios, ayúdame, ayúdame. Está mortal, bueno, un poquito para romper el hielo, pero estaba buenísimo. Y me sentí identificado con ese chabón. Y pensando un poco en la visión es una comprensión clara, definida, de la voluntad de Dios para una persona, de la voluntad de Dios para la iglesia. Y qué tremendo, porque la visión, ¿sí?, no es algo que solo abrazamos, sino que la visión nos tiene que llevar a la acción. La visión nos tiene que llevar a una vida en movimiento, a una vida de respuesta, a una vida de entrega absoluta. Y veo en la Biblia un montón de personajes que entendieron lo que Jesús vino, lo que Jesús hizo, y que abrazaron la visión y no hubo vuelta atrás. Entonces, en pocas palabras, la visión se trata de no volver atrás, sino de poder ver siempre adelante, que es lo que Jesús puso en nuestra vida, una dirección clara. Por eso, y quiero leerte Hechos 6. Es un pasaje un texto que lo hemos leído, que de hecho aún en varias oportunidades se ha compartido en cuanto al servicio, en cuanto al liderazgo, al trabajo. Y es tremendo, y es tremenda la vida de Esteban. Y dice, Hechos 6 dice así, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tremendo porque lo que pasaba ahí en ese texto, ¿no? El contexto más o menos para poder entrar en tema,
vemos que la iglesia primitiva está creciendo a pleno, ¿no? Como que, y lo dice la Biblia, ¿no? Había un crecimiento mortal, muchos judíos se convertían al cristianismo, pero aún en ese crecimiento hubo ahí como medio, viste, un roce entre las personas y vieron, y nace una necesidad, la necesidad de poder organizar, la necesidad de poder resolver. Y ahora, y es tremendo esto, ¿no? Porque la visión trae crecimiento, la visión trae desafíos, pero en medio de este crecimiento y de estos desafíos, lo que prevalece es la unidad de la iglesia. Ahora pensaba un poco en la situación que tuvimos que pasar. Estamos creciendo y hay desafíos, y qué bueno que la iglesia pudo haber respondido en unidad. Porque fácil, viste, era, no, dejá, transmitime el culto, andate vos a la plaza, transmitímelo por YouTube, que yo me quedo escondido ahí, viste, en casa, y seguimos con las transmisiones corte pandemia. Pero la iglesia, y hablo de nueva generación, ¿no? Como un día voy a quedar con un tatuaje en la frente acá NG, viste. Pero digo, la iglesia respondió de una manera tremenda, todos en unidad, hay que cargar, sí, ya vamos, cargamos, viste, hacemos de todo, estamos haciendo todo. Ahora, los discípulos vieron la necesidad. Había que poner personas a servir las mesas para que ellos sigan con el otro trabajo de la palabra, de la administración. Y ahora veo a Esteban, que no, obviamente no era apóstol, ¿viste? No tenía ese tipo de cargos, era un servidor de mesas. Y me preguntaba, ¿qué es servir las mesas? Y no era que, ¿viste? Vos te sentabas y le decías, Esteban, una grande de jamón y morrones, no, sino que servir las mesas tiene que ver con la parte organizativa, con la parte de la organización. Organizaba y distribuía los recursos, el sustento. No solo era alguien que entregaba comida, sino que se encargaba de que todo salga bien. Imagínate, ¿no? Venían todos los recursos y Esteban estaba ahí, bueno, vos para acá, vos para allá, y organizaba ese tipo de cosas. Ahora, pienso en esto, ¿no? En que para hacer ese trabajo tenía 3 características importantes, que las hemos leído, y dice que Esteban era lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, y que necesitaba tener buen testimonio. Y siempre que veo este tipo de características en las personas, o más bien siempre que veo una buena característica en alguna persona, y cuando veo la Biblia, siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa de pensar, che, loco, pero es fácil cuando todo marcha bien, es fácil cuando servir las mesas es un trabajo diario y que sale todo ok. Pero ¿qué pasa cuando la cosa se pone dura, cuando la cosa se pone difícil? Y siempre, viste, como que me pregunto, ¿qué pasa cuando la cosa sucede de esa manera? Pero la vida de Esteban me inspira a vivir una vida extrema hasta el fin. Me inspira a poder desafiarme a dar ese paso más. Porque no solo se trataba de servir las mesas, no solo se trataba de eso, sino que tenía que tener características puntuales para poder hacerlo. Y una de esas era tener buen testimonio, tener buena reputación. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no suceden? Como te decía, ¿qué pasa cuando el resultado, viste, no es el que uno espera, que todo va bien, cuando no puedo gestionar mis fracasos, cuando no puedo gestionar mis emociones, aun cuando mis emociones son más fuertes de lo que yo, de las cosas que creo? El otro día leía que esta generación se le hace muy complicado poder gestionar un fracaso. Que cuando fracasan, cuando están estresados, ya dejan todo y vuelven por sus pasos. Pero déjame decirte que en este camino, y aún déjame decirte que veo en la vida de Jesús, que Jesús, viste, me imagino, che, Jesús, mirá que estás por ir a la cruz. No, bueno, el otro día, siempre cuando tengo un desafío o algo, siempre hago la misma oración, ¿viste? Digo, Señor, yo lo hago, pero si querés que pase de mí esta copa. y ¿viste? Pero es una característica que siempre la tenemos, que nos da miedo, ¿viste? Lo que está por venir. Pero entiendo de parte de Dios que Dios es el que va por delante, que Dios es el que va abriendo camino. Por eso entendía esto, ¿no? Que tener buen testimonio tiene que ver... Y mira, estaba leyendo el interlineal, y la palabra testimonio se traduce como testigo. Y la palabra griega es martureo. Y una de las definiciones es, bueno, tener buen testimonio, ser testigo, declarar, testificar.
Testificar es aportar información relevante sobre los hechos que se conocen con Dios. Declarar públicamente sobre la verdad de Dios, especialmente sobre la experiencia personal de Dios y su obrar en la vida de cada persona. Es compartir con otros lo que hemos visto, lo que hemos oído. De eso se trata testificar. Tener buen testimonio está bueno, poder hacer las cosas bien, viste, que los demás digan, che, bien ahí, mirá el testimonio que tiene. Pero tener buen testimonio también tiene que ver con el testificar. Y quizás solamente nos estamos quedando con esa parte, no con hacer las cosas bien y decir, bueno, Dios, viste, yo quiero tener buen testimonio, pero hay una parte que es clave, que es el testificar. El testificar lo que hemos vivido, lo que vivimos día a día con Jesús. En tu laburo saben que sos cristiano. En tu escuela saben que los domingos venís a la iglesia. En el lugar donde te relacionás saben que sos una persona de fe. ¿Acaso lo saben? Por ahí te cuesta, por ahí, viste, nos cuesta hablar, nos cuesta compartir, nos cuesta predicar. Pero te animo a que este pueda ser un tiempo en donde el Espíritu Santo te inquiete. Y mira, me pasó algo loco estas últimas 2 semanas. Los lunes siempre tengo que ir me cuesta decirlo, los lunes. Generalmente me levanto temprano, la llevo a Sofi y de ahí me voy a la facu y estoy, no sé, como hasta las 2 de la tarde. Y bueno, yo les conté algunas veces que estudio sonido, grabación y demás. Y hay un pibe, y le digo que es pibe porque yo soy el más grande, yo tengo 36 y todos los que cursan ahí tienen entre 20 y 25 años, ¿viste? Y yo me siento... Y llego y es un pibe que tiene una condición en las piernas, le cuesta caminar y demás. Y viste, le contaba a Billy y le decía, che, algo tengo que hacer porque estoy inquietado, viste, a poder hablarle de Jesús, de poder compartirle. Y un día le digo a Belu, algún día lo voy a subir al coche, corte, lo secuestro, ¿me entendés? Y le voy predicando en el camino. Y cuando estamos en clase, siempre lo miro, ¿viste? Y lo miro fijo como para que me hable, como para que me diga algo, ¿viste? Lo miro así. Y le fui sacando charla, qué sé yo, y vive acá cerca del Parque Centenario. Y dije, listo. Y la semana pasada, justo tenía que pagar la cuota, qué sé yo, bajo, estoy ahí, voy a pagar y veo que, bueno, él empieza a bajar, viste, le costaba un poco, bajaba un poquito más lento, entonces voy, salgo, lo encuentro y digo, che, ¿vas para el Centenario? Y me dice, sí, voy para allá, le digo, te llevo, bro. Y me dice, de una, bro, ¿no? Entonces somos los bro ahora. Y me dice, de una, ¿viste? Entonces lo espero, encima tenía el auto como a 3 cuadras más o menos, ¿viste? Íbamos caminando, charlando y me contaba de sus cosas, me contaba. Y algo que me sale bien es escuchar a veces, ¿viste? Quedarme callado y hacer, sí, mirá. Pero yo estoy atento, ¿viste? Y le empecé a hablar y cuando se cayó le dije, che, vos sabés que yo voy a la iglesia, que esto, que lo otro. Y me dice, no, ¿en serio? Digo, sí, y pum, y le empecé a hablar, le empecé a predicar. Y ahora ya es distinto, porque claro, llego y ya tengo un amiguito nuevo, ya es mi bro. Pero llego, me siento, ¿viste? Y me dice, ¿y cómo estuvo la misa? Y yo digo, no sabés cómo estuvo. No sé cómo estuvo mortal, tenés que venir, te voy a buscar, chabón. Decime cuándo y te caigo ahí en tu casa, no me importa nada. Me dice, sí, tengo que ir. Y bueno, arranca, ¿viste? Con su filosofía, no, necesito estar preparado. Cosa que alguna vez muchos de nosotros capaz hemos pensado, necesito estar preparado para bautizarme, necesito estar preparado para esto, ¿viste? Y arranca con ese y yo le digo, no, chabón, vos tenés que venir, escuchame, preparado, y que, ¿viste? Y ya me salta, hay un toque. Pero digo, tremendo, porque necesitamos testificar, necesitamos compartir lo de Dios. Y ahora, la raíz de la palabra esta que te compartía, martureo, es martus, no la hija de Perkin, ¿no? Sino que la raíz es martus, que traducido es mártir. ¿Y qué pensaba con esto? Por eso digo que Esteban me lleva a vivir, ¿viste? Y me desafía y me doy cuenta que no estoy haciendo nada. Que por ahí pienso que estoy haciendo todo, pero no estoy haciendo nada. Porque lo veo a Esteban que está sirviendo las mesas, que lo está dando todo, pero aún que dio hasta su propia vida. Por eso digo que Esteban lleva el evangelio de forma profunda, de forma extrema. Esteban abrazó la visión.
Y me lo imagino ahí con los 12, ¿no? Imagínate ahí los discípulos de Jesús y Esteban ahí un costadito escuchando. Y Pedro diciendo, no, y nos dijo que vayamos por todo el mundo y prediquemos y hagamos discípulos. Y no, sí, ¿no? Y se pone a temblar ahí en medio, ¿viste? Y me lo imagino y diciendo, wow, abrazó la visión. Abrazó la visión. Y el que abraza la visión se siembra por completo en ella. El que abraza la visión lo da todo, se siembra por completo. Y mirá, y en el versículo 8 de este mismo capítulo, ahí al toque nomás, no sé cuánto tiempo habrá pasado en realidad, pero dice que lo arrestan. Y sabes, y por eso digo que Esteban es un crack y la rompe, porque hizo un recorrido profundo por toda la historia de Israel frente al juicio que le estaban haciendo. Mostró cómo Dios actuó, ¿viste? A través de lo que pasaba. Denunció la resistencia del pueblo de Israel y la desobediencia de Dios, de ellos contra Dios. Y terminó señalando que los líderes religiosos habían rechazado y asesinado al Mesías. Tomá pa' vos. Andá y párate frente de un juicio y decile todo esto. Y lo que implicaba hacerlo. Esto fue lo que provocó la muerte de Esteban. Esto fue lo que provocó su martirio. Su muerte, él no fue apedreado por repartir pan, sino por hablar con poder y verdad, exponiendo la hipocresía religiosa de ese tiempo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a dar, iglesia? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Por eso creo que el que abraza la visión se siembra por completo. Que nuestra oración en este tiempo pueda ser, Señor, me quiero sembrar por completo en lo que vos pusiste. Señor, me quiero sembrar por completo sin mirar atrás, sin volver atrás. ¿Cuántas veces hemos ido y hemos vuelto, volvemos en nuestros pasos? Sí, quiero cambiar, no, después no quiero cambiar nada. Vamos y volvemos, vamos y volvemos. Pero el que abraza la visión se siembra de todo. Por eso, siempre oro y le digo, Señor, matame. Señor, matame. Mi meta es morir todos los días para que Jesús pueda crecer. No puedo servir. Y mira, otra de las características es ser lleno del Espíritu Santo. Ser personas espirituales. Y con esto, mis amigos, los músicos, porque mientras hacía la palabra, no sé si les pasa en sus devocionales, me pongo el backing track worship de 3 horas, ¿viste? Y claro, y cuando le estás haciendo y escuchás, ¿viste? El pad y vos y estás ahí en tu culto, ¿viste? ¡Ah! Y después estás hablando acá solo y decís, pará, me falta algo. ¿Viste? Pero el backing track ahí, la música, está mortal. Entonces, personas espirituales, necesito ser lleno del Espíritu Santo. No puedo tener un poco de Dios y otro poco de mí. No podemos convivir en la misma. Y vos sabés que me copé buscando las palabras, ¿viste? Y una de lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, una palabra muy tremenda es el neuma, que de hecho el pastor siempre lo predica y me vuela la cabeza. Tiene que ver con el soplo de Dios en nuestra vida. Y una de las definiciones es tener un corazón con vitalidad. Una de las definiciones es poder tener un corazón vital. ¿Y sabes lo que quiere decir tener un corazón vital? Un corazón vital se refiere a un corazón que funciona de manera óptima y tiene la capacidad para enfrentar desafíos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos da la capacidad de enfrentar desafíos. Nos da la capacidad de seguir caminando a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas, a pesar de todo lo que pasa. Por eso mi vida tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Y hay momentos donde el Espíritu Santo se pone heavy. Donde sentís algo, viste, que tenés que hacer, pero que muchas veces haces oídos sordos. Y el Espíritu Santo está ahí, viste, y te carcome. Asustate cuando no te carcoma. Asustate cuando no sientas más que se pone. Y vos sabés que es tremendo, ¿no? Porque cuando Dios nos da un desafío, lo primero que aparece son nuestros temores. Lo primero que aparece son nuestras
nuestras debilidades. Porque pensamos, ¿cómo lo voy a hacer? No doy a la altura para poder hacerlo. Pensamos, ¿qué pensará el otro? Y lo peor de todo es cuando nos miramos al espejo y le hacemos caso a lo que nosotros mismos pensamos de nuestra vida. Me pasa, mi esposa me vive retando, si está por acá que se la banque. Pero me vive retando porque, claro, estas últimas 2 semanas, y está bien que me rete, me lo merezco. Me lo merezco, sí, señor juez. Pero este último tiempo, tuvimos que grabar un montón de bandas que fueron y demás. Pero para poder grabar teníamos que hacer una prueba, microfonear y todas esas cosas. Y el profesor en una me dice, hey, vos sabés tocar la guitarra, ¿no? Y yo le digo, me agarró en jaque, ¿viste? Como, y le dije, algo sé. Y me dice, no, necesito a alguien que sepa. No alguien que, me mató. Pero dije, claro, ¿viste? Toco la guitarra de los 12 años y este chabón me dice, pero claro, me agarró, ¿viste? Como, y la dejé pasar. Y después teníamos que resolver algo y yo sabía cómo resolverlo, pero ¿qué pasa? Muchas veces crecí, no sé, capaz en un hogar en donde no invalidaban lo que yo decía y me costaba poder expresarlo, ¿no? Y poder decirlo, che, yo sé, yo puedo hacer esto. Y me pasaba y le decía, capaz es esto, bueno, loco, resolvelo. ¿Viste? Un profesor me dijo que me quería poner ahí. El otro día fueron a grabar unos cristianos, unos worshiperos. Le saqué la onda enseguida, porque llegaron y empezaron a hacer tipo esas notas que hace Masi, ¿no? Así, ¿viste? Y el otro empezó a tocar la guitarra y yo empecé a sentir, ¿viste? Dije, loco, si estos no son cristianos, le pegan en el palo mal, porque te das cuenta cómo se visten, cómo hablan, hey bro, hey man, ¿viste? Cómo dicen, ¿viste? Lo sacás. Y empezaron a hacer la prueba de su canción, qué sé yo, y ¿viste? Y me metí y le dije, che, ustedes son cristianos, ¿qué onda? Sí, no sé qué. Y resulta que le cuento todo esto a mi esposa, ¿viste? Y mi esposa me dice, loco, pero le dijiste que sos pastor, le dijiste que sos esto, que... Digo, bueno, pero... Ay, pero... ¿Viste? Que no quiere. Y ¿viste? Y me dice, ¿pero vos sos? Y me retó, y me recontra retó, ¿viste? Y está bien, tiene razón, porque claro, porque son de alguna manera lo que Dios puso en vos, ¿me entendés? Y nos cuesta tanto creernos a nosotros mismos, nos cuesta tanto muchas veces tomar la decisión de decir, loco, ¿sabes quién vive en mí, papá? ¿Me entendés? Entonces, qué tremendo, porque muchas veces, y hay un pasaje en la Biblia que a mí me mata siempre que lo leo. Y siempre que estoy en estas situaciones, el Espíritu Santo me da con un caño. ¿Viste? Cuando Jesús, bueno, de hecho Andy recién lo compartía y decía, che, vayan a alimentarlos, ¿no? Eran no sé cuántos miles. Y los discípulos le dicen, ¿con qué? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y me hace pensar en esto, en que siempre cuando hay un desafío lo primero que preguntamos es ¿con qué? ¿Con qué? ¿Cómo? No sé cómo hacerlo. Y sin embargo, Dios no te está preguntando con qué o cómo lo vas a hacer. Dios te está diciendo, loco, andá y hacelo. Andá y hacelo. Porque no importa el con qué ni el cómo, porque de eso me encargo yo. Por eso es tan importante estar conectados al Espíritu Santo. Hacerle caso y decirle, Espíritu Santo, si no te hago caso estoy frito. Estoy perdido. Y mirá, y aún Esteban, en el momento más duro, en el momento más frágil, en el momento donde más vulnerable estaba, le dijo algo y tuvo una respuesta y una actitud que si no viene de Dios, no viene de ningún lado. Aún cuando le estaban apedreando, le dijo, che, no tomes en cuenta lo que están haciendo. No tomes en cuenta. Por eso
pienso en esto y en lo siguiente. Y Esteban me mata, y te repito, porque me doy cuenta de lo lejos que estoy. Aún en su momento y donde ya estaba pasándola mal y era su último día, me doy cuenta que los que abrazan la visión y están llenos del Espíritu Santo ven más allá de las piedras. Los que abrazan la visión ven más allá de las piedras. Ven a Dios glorificarse en su vida. Los que abrazan la visión no ven solo las piedras, sino que ven más allá. ¿Hasta dónde estamos viendo? ¿Qué capacidad de ver tenemos? O más bien, ¿qué es lo que hay en nuestro interior que no nos deja ver más allá de las piedras? ¿Qué es lo que pasa en nuestro interior que no nos deja ver más allá? Iglesia, te animo a que este pueda ser el tiempo en donde vos digas: Dios, ayúdame a ver más allá de mi circunstancia, a ver más allá de mi problema, a ver más allá de lo que estoy pasando en este momento, a ver más allá de cualquier enfermedad, porque sé que vos te vas a glorificar en mi vida, porque sé que vos te vas a glorificar en mi familia, te vas a glorificar en mi economía, te vas a glorificar en mi casa, te vas a glorificar en mi enfermedad, porque te creo. Y por último, y para terminar, tenemos que ser llenos de sabiduría, personas prácticas. Y sabiduría no solo tiene que ver con tener conocimiento, sino que sabiduría tiene que ver con tomar decisiones correctas, vivir de manera prudente. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo te estás manejando? ¿Cómo estás tomando tus decisiones? ¿Qué decisiones estás tomando? Las decisiones que tomaste son las que te llevaron hasta donde estás hoy. Necesitamos ser personas llenas de sabiduría para poder tomar decisiones correctas. Quizás es el momento en donde tenés que decidir alejarte de esa relación. Quizás es el momento donde tenés que decidir acercarte más a Jesús. Quizás necesitamos vivir de manera más prudente. No así, viva la pepa. Tomar decisiones prudentes. La sabiduría implica humildad, temor de Dios y obediencia. Humildad, temor de Dios y obediencia. ¿Y cómo nos cuesta muchas veces la humildad, no? O bueno, discúlpenme, capaz soy yo. Pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta poder agachar la cabeza y seguir aprendiendo? El otro día me pasó una situación con una nena, que no voy a decir el nombre, pero que la veo y se me cae la baba. Y es re guitarrera, ¿viste? El otro día se levantó, no sé, a la hora que se levantó, y desde que se levantó hasta que se acostó, estuvo tocando la guitarra. Y ahí entendí a mi vieja cuando decía: loco, todo el día con la guitarra, ¿no? Y me mató. Y me mató porque me mata para bien, pero a veces estas canas que tengo. Y viste, y hay algo que por ahí no le salía. Y le digo: che, amiga, te ayudo, ¿no? O sea, algo te puedo ayudar. Y me dice: no, papá, déjame, yo puedo. ¿Viste? Y como que dije: enana, ¿qué te pasa? ¿Me entendés? O sea, ponete la 10. Y ahí tuvimos una charla familiar con Belu. Siempre Belu es la que resuelve, yo soy el que hago bardo, ¿no? Belu es la que termina resolviendo. Y te hablaba de esto, ¿no? De poder tener la capacidad de ser humildes, de tomar buenas decisiones, tomar decisiones correctas, obedecer. Necesito todas estas características, poder aplicarlas a mi vida. No envolverme en los asuntos de este mundo. Todos manejan redes, me imagino. Y las redes tienen algo que te matan, loco. Y es el algoritmo. El algoritmo de las redes te asesina porque te conoce una banda. Y generalmente mi algoritmo son estudios super pro, ¿viste? Músicos que la rompen, ¿viste?
viste, que suben un minutito y que están ahí, viste, y claro, y uno a veces se cuelga, viste, scrolleando, qué sé yo, y te empezás a estresar con el éxito del otro. Empezás a estresarte con lo del otro. Pero él, ¿por qué sí? Y yo, ¿por qué no? Y me pasó, perdón por demostrar toda mi humanidad y por decirles que soy una persona con muchos problemas. Pero me pasó que estaba así, haciendo scroll, y justo en ese tiempo estábamos editando una canción para la iglesia. Que no me acuerdo el nombre. Bueno, la cuestión es que esa que dice, siempre a tiempo, siempre... Y la estaba editando, ¿viste? Y ya no la quería escuchar más. Imagínate, para editar una canción tengo que escucharla 20 horas más o menos, ¿viste? Y editaba y miraba cómo los demás lo hacían más rápido, ¿me entendés? Y me empecé a estresar y decía, loco, al final, ¿viste? Y empecé a tener esa charla, ¿viste? Elevada de tono con Dios. No sé si te pasó alguna vez, donde decís, Dios, hey, ¿qué onda? Y claro, y me di cuenta que me estaba atrapando aún el algoritmo de las redes, ¿viste? Y empecé a entender, y fue muy fuerte porque dije, pará, este no es el propósito, que salga espectacular, que yo lo haga de 10. Este tiene que ser el puente para conectarme con los demás. O sea, lo que yo pueda aprender, lo que yo pueda estudiar o lo que sea, no es el propósito, sino que es el puente para poder alcanzar a otros. Y vos que estás estudiando y que te estás preparando y que le estás metiendo, no pierdas el foco. Es el puente para que puedas ser usado por Dios. Es el puente para que Dios te pueda usar en tu facultad. Por eso Dios, en este tiempo, nuestra oración tiene que ser, Dios, ayúdame a tomar buenas decisiones, que puedan ser decisiones correctas. Poder ser práctico no es solo tener el arte de resolver, sino que es entender que todo me tiene que llevar siempre a la cruz. Porque en la cruz es donde termina mi vida y arranca mi propósito. En esa cruz es ahí donde se murió Cristian y arrancó el propósito de Dios. Es ahí. Por eso cuando estés ahí medio yendo de un lado para el otro, ¿sabes lo que tenés que hacer? Es volver a la cruz, chabón. De ahí es donde jamás nos tenemos que ir. Es ahí, a sus pies, en la cruz. Porque ahí en la cruz entregamos todo. Porque ahí en la cruz entendemos todo. Y porque ahí en la cruz volvimos a vivir. Y para cerrar, y si querés, hacemos un altar y oramos. Esteban terminó sus días lleno de sabiduría, se enfrentó con verdad, con conocimiento y pasión, y fue valiente para hablar aunque esto le costara la vida. Espíritu Santo, queremos ser hombres y mujeres de visión, entendiendo el propósito claro en nuestra vida. Señor, no queremos volver atrás. Señor, queremos abrazar la visión, amar la visión, abrazarla con toda nuestra fuerza. Señor, y así como Esteban abrazó la visión y su vida dio mucho que hablar hasta el día de hoy. Esteban abrazó la visión y lo dio todo. Señor, queremos darlo todo en este tiempo. Señor, queremos entregarlo todo. Queremos sembrarnos por completo. Señor, no queremos hacerlo un día sí y otro día no. Ayúdanos a sembrarnos por completo. Aunque en el camino nos cueste, aunque en el camino sucedan cosas, aunque en el camino vengan las piedras, Señor, nos queremos sembrar.
Hoy tomamos la decisión de sembrarnos, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos, Jesús. Vengo hoy a derramar mis victorias. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectaste con nosotros. Te invitamos a que te puedas suscribir si aún no lo hiciste y que también nos sigas en nuestras redes sociales. Los días jueves a las 20 horas y los domingos a las 19 te esperamos de manera presencial en nuestras reuniones en Remedios Escalada de San Martín 965. Gracias por estar del otro lado. Que Dios te bendiga.